Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y te oramos, Señor, que tú nos transformes a través de ella, Señor. Que nos hagas entender cuál es tu voluntad en nuestras vidas y sobre todo comprender cada día más profundamente la obra de tu amado Hijo. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que seas tú hablándonos y transformándonos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El discipulado bíblico. Vamos a hablar hoy del discipulado bíblico desde un punto de vista que aparentemente no fuera el más indicado. Aparentemente. Y vamos a hablar sobre el versículo de Lucas 9:23. Este versículo dice así: y decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un versículo corto, pero con un significado inmenso. Un gran significado y una gran enseñanza nos da directamente Jesús aquí en este Evangelio de Lucas. Y esto que está diciendo aquí en el Evangelio de Lucas también lo repite en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo. Pero para hablar un poquito del contexto, Jesús se encuentra en ese momento en pleno desarrollo de su ministerio, llamando a todos al arrepentimiento y demostrando que Él era el Hijo de Dios y el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por medio de su predicación, Jesús explicaba en qué consistía el reino de Dios, cuál era el verdadero significado de la ley y revelaba continuamente el amor y el poder de Dios. Jesús en su ministerio hacía eso, ¿sí? Explicaba el verdadero significado de la ley porque los fariseos la habían distorsionado completamente, revelaba continuamente el amor y el poder de Dios. Jesús también hacía milagros, muchos milagros y sanaciones, no porque esa fuera su misión en la tierra, no es que Él hubiera venido del cielo a sanar y alimentar a las personas, no. Incluso recién había alimentado a los 5,000 con 5 panes y 2 pescados y había sanado a muchos. Recién había hecho eso cuando sucede este pasaje. Entonces, Jesús hacía milagros y sanaciones para demostrar que Él era el Dios encarnado. Ese era el motivo de sus milagros. Por eso Él hacía milagros, para mostrar que Él es Dios. Para mostrar que Él es el Dios encarnado. Amén. Para eso sanaba. Para eso convertía el agua en vino. Para todo lo que Él hizo tenía ese propósito. Demostrar que Él era Dios. Su ministerio también incluyó la enseñanza y la capacitación continua de sus discípulos. Él escogió a unos apóstoles y les enseñaba y dedicó mucho tiempo en formarlos. Todos los 3 años que él estuvo en su ministerio público, él se dedicaba a capacitar a sus 12 discípulos. Aparte de estos apóstoles, había otros que querían seguir a Jesús y se consideraban discípulos. Poco después de la muerte de Juan el Bautista y de la alimentación de los 5,000, Jesús empieza a anunciar cómo iban a ser las circunstancias de su muerte y su resurrección. Está empezando a decir qué es lo que va a seguir ahí en su ministerio, qué es lo que le va a pasar a él. Y al hablar Jesús de su muerte y su resurrección, dejó a los discípulos muy
intrigados y muy confundidos, pues no comprendían cómo es eso de que siendo él el Mesías, tenía que morir y ser maltratado por los principales sacerdotes y los escribas. No podían comprender eso. Pero si eres el Mesías, el Todopoderoso, ¿por qué? ¿Cómo así que vas a morir? Y ser maltratado por los sacerdotes y los fariseos, no. Entonces, en medio de ese ambiente, es que Jesús habla en qué consiste la verdadera salvación. ¿Qué es lo que debe tener? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es salvo? Entonces, habla en qué consiste la verdadera salvación y el discipulado. Habla del discipulado equiparándolo con la salvación en sí, como si fuera la misma cosa. Así como lo dice en el versículo 23 que acabamos de leer. Pero para entender un poco mejor lo del versículo 23 y saber de qué se trata, vamos a leer en Lucas capítulo 9, desde el versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 26, ¿ok? Entonces empezamos en el versículo 18 con la confesión de Pedro. Esto es para tener nosotros el cuadro, ver las circunstancias. Jesús está hablando de esto. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Todavía no le digan a nadie que yo soy el Mesías. ¿Sí? Es lo que les está diciendo. Porque hace falta que suceda todo esto. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ya que se sabe que yo soy el Mesías, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ese es el pasaje. Entonces, este pasaje contiene el corazón, la esencia de la invitación de Jesús a pecadores para que obtengan salvación y se conviertan en sus discípulos. Ahí está Jesús haciendo el llamado. Tú quieres ser cristiano, tienes que hacer esto. Tienes que venir en pos de mí, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Si tú quieres ser creyente, si tú quieres ser cristiano, eso es lo que toca hacer. Un verdadero discípulo es salvo y al mismo tiempo el que sea salvo necesariamente debe ser discípulo de Cristo. Vuelvo a leerlo. Un verdadero discípulo es salvo. Y al mismo tiempo, el que sea salvo, si alguno es creyente, el que sea salvo necesariamente debe ser discípulo de Cristo. Son dos cosas que se interrelacionan íntimamente. Si eres salvo, eres discípulo.
Si eres discípulo es porque eres salvo. No puede ir una cosa sin la otra. No puede uno decir yo soy creyente y yo creo en Cristo Jesús y me considero cristiano, ¿sí? Pero no soy así como un buen discípulo de que siga mucho a Cristo o de que me preocupe por conocerlo más a Él por medio de la lectura de la palabra. No, pero yo soy cristiano. No, tienen que ser las dos cosas. Las dos cosas son la misma. Ser discípulo y ser salvo. Todo esto que vamos a ver va a servir para que nosotros nos miremos a nosotros mismos y nos digamos, en realidad yo soy salvo, en realidad yo soy discípulo, estoy negándome a mí mismo, estoy tomando mi cruz y siguiendo a Cristo. Y al mirarlo por otro lado, al analizar estas palabras de Jesús, si Él está haciendo eso con sus discípulos y con la gente que está alrededor de Él, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Decirles eso. ¿Usted quiere ser cristiano? No es únicamente, ok, si quiere ser cristiano, venga a hacer esta oración y listo, hágala. ¿Ya la hizo? Sí. ¿Usted ya eres cristiano? No, eso no es lo que está haciendo Cristo Jesús aquí. No es así de fácil. Jesús está aclarando lo que significa ser un verdadero creyente. Alguien que pueda, un creyente, un verdadero creyente es alguien que pueda tener la esperanza cierta de lo que dice el versículo 26. Que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y en la del Padre, sea aceptado por Él y no rechazado. Tener esa seguridad, eso es ser creyente. Y para tener esa seguridad, pues tiene que hacer esto que está diciendo Jesús, ¿sí? Ir en pos de Él, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No es únicamente haga estas 2 o 3 cosas y ya usted es salvo. No es así de fácil. Es necesario resaltar que el llamado del Señor al discipulado, o sea, a la salvación, exige una abnegación verdadera, un deseo sincero, un deseo cierto de seguirlo, que incluye el ofrecer la vida misma, si es necesario, y un compromiso total a obedecer sus mandamientos. Eso implica. Y como vamos a ver más adelante, no se trata de que, bueno, por ahora yo voy a creer y después voy a mirar lo de obedecer. No, eso no puede separarse de esa manera. Versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a hablar un poquito de eso. Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere la vida eterna, si alguien quiere ir al cielo, así como estuvimos hablando el domingo pasado sobre el significado del cielo, que es estar en la vida por la eternidad, en la presencia del Dios soberano, poderoso, magnífico, el que es verdad, el que es amor, y que está allá en el cielo, en un sitio que nosotros no nos podemos imaginar. Lo único que podemos saber es que es mucho más grande, especial, lindo, bonito de lo que se quiera decir, mucho más grande que el espacio sideral, mucho más grande que el cielo que estamos acá, es ese cielo allá. Eso lo tenemos más o menos claro, y que no es solo que yo quiero la vida eterna, que es solo vivir y nunca morir y seguir como estamos hoy en día. No, esa no es la vida eterna. La vida eterna es disfrutar de la presencia del Dios soberano allá en el cielo. Si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere la vida eterna, si alguien quiere el perdón de pecados que ofrece Dios, entonces es necesario seguir a Jesús con fe verdadera. Es únicamente decir, sí, yo creo, y listo. No es solo así. Para poder hacer esto se requiere un total abandono de uno mismo. O sea, se requiere una entrega total de nuestra voluntad a Cristo Jesús. Tenemos que dejar de ser lo que somos. Tenemos que dejar de desear lo que deseamos.
Tenemos que dejar de disfrutar las cosas que normalmente disfrutamos para nuestro gozo. Tenemos que dejar de pensar en la forma como pensábamos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo ya no vivo yo. Y lo tenemos por aquí adelante. Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ese Pablo que era así, asá, y pensaba así, asá, ya no existe. Yo ya no soy así. Dios me transformó, ahora soy otro, completamente diferente. Tenemos que dejar de ser lo que somos. ¿Tú quién eres? ¿Tú te conoces a ti mismo? ¿Sabes cómo eres? Pues bueno, no es sino preguntarle a algún amigo, oiga, ¿yo cómo soy? ¿Yo cómo me comporto? ¿Yo amo? ¿Yo respeto? ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué pienso de Dios? ¿Qué pienso de la sociedad? ¿Yo quién soy? ¿Sí? Y lógicamente, si quieres ser cristiano, tienes que coger todo eso y botarlo para la basura. Esto que está diciendo Jesús de que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz, contradice completamente el falso evangelicalismo, llamémoslo así, que se ve tanto hoy en día y que consiste en buscar la realización personal por medio de la presentación de un Jesús como un genio de la lámpara maravillosa, que no es, pide lo que quieres y se te concederá ahí mismo. ¿Quieres que te sane? Ya te sano. ¿Quieres una casa así, asá? Ahí ya la tienes. ¿Quieres solucionar tus problemas? Ven a Cristo que yo te soluciono todo eso. Eso es un falso evangelicalismo. Aquí Cristo está diciendo todo lo contrario. Para venir a Cristo tú tienes que negarte a ti mismo. Ya tus deseos no deben primar en ti. Todo eso tiene que morir. Pero el nuevo evangelicalismo es buscar el beneficio tuyo, el de que tú no vayas a sufrir. Ven a Cristo que Él te arreglará todos los problemas que tú tengas. Eso no es así. Eso no tiene nada parecido a toma tu cruz y sígueme. Algunos afirman que Jesús lo que busca, algunos de esos evangelicalistas, que afirman que Jesús lo que busca es hacernos ricos y saludables, y que si no lo somos, es porque no hemos sabido reclamar las bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. Cuando en realidad lo que Jesús dice es lo que acaba de decir: niéguese a sí mismo y entienda que su pecado no merece nada, que por su pecado, por ser pecador, tú no mereces nada. Lo único que mereces es el castigo eterno en el infierno. Eso es lo que tú mereces, no más. Otros dicen que lo que Dios quiere es que las personas se sientan mejor respecto de sí mismas, elevando su autoimagen, en ser más positivas, en tener amor propio, en que, ay, no le diga eso al niño o a quien sea, porque lo frustras, se frustra el niño. No le hables así, hay que tenerlo siempre así. Así creemos que es de lo que se trata el Evangelio. Puro positivismo que no es, que es nacido de todo el humanismo que domina hoy en día al mundo. El de que lo importante eres tú como persona, no Dios ni nada, ni la nada, eres tú. Si a ti te gusta, hazlo. Si te parece bien hacer eso, hazlo. Eres tú, tranquilo, disfruta de la vida. Eso es lo que normalmente se escucha. Todo esto ha generado una teología no centrada en Dios, sino en el hombre
y su autosatisfacción, contrariando el mensaje del Evangelio que nos dice que todos somos pecadores y que estamos separados de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios, condenados al infierno, y nos dicen, usted lo que necesita es ser más positivo y mirar bien la vida y hacer las cosas que a ti te gustan. Disfruta la vida, haz lo que te guste. Ahora muchos no creyentes que digan, no, bueno, pero yo de todas maneras yo no soy tan malo, yo no soy malo, yo hago siempre el bien. Eso es para otros que son malas personas. Eso es el infierno y todo ese castigo. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Dios dice en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No te creas justo. No creas que tú eres, por hacer esta o aquella buena obra, ya tú eres justo. Olvídate. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nadie que pueda decir, yo soy bueno, yo merezco el cielo, yo he hecho el bien durante toda mi vida. Falso. Cualquier buena obra de alguien, buena obra, lleva escondido su orgullo y su pecaminosidad. Ahí está el sello de cada uno de nosotros en cualquier obra que nosotros hagamos, sea buena, regular o mala. Ahí está el sello de lo que tú tienes en realidad en el corazón. Y de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. ¿Por qué? Cualquier cosa que tú hagas con apariencia de bondad, con apariencia de buena obra, en el fondo hay orgullo, vanagloria, vanidad, de todo esto. No es un acto completamente puro, porque no lo somos. Nosotros no podemos producir algo que no somos. ¿Pero por qué dice Dios esto? Porque nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Y ve que en el fondo, cualquier buena obra nuestra tiene orgullo. El ser cristiano no es fácil. Y aquel que quiera ser salvo y que quiera pasar la eternidad en la presencia de Dios, es necesario que evalúe si está dispuesto a pagar su costo. ¿Cuál es su costo? Niéguese a sí mismo. Olvídese de cualquier cosa buena que usted crea que haya hecho. Usted tiene que negarse completamente y entregarse completamente a Cristo. Quien quiera ser salvo debe hacer una evaluación. Así como Jesús retó a los aspirantes a ser sus seguidores, a que consideraran lo que podría costarles llegar a Él. Jesús mismo les dijo, espere, evalúe, primero haga sus cuentas. ¿Usted cree que puede hacer esto? ¿Hacer qué? Lucas 14, del 28 al 32. Dice Jesús, diciéndole a los que quieren seguirlo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto su cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Evalúa. Este es el costo de ser cristiano. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Versículo 33.
de Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Renunciar de todo lo que poseo para poder llegar a ser cristiano? ¡Wow! Jesús dice, sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús aquí no está diciendo que para ser salvo tenemos que empobrecernos todos y regalar todo lo que tenemos. No es eso. Lo que está diciendo es que la disposición de su corazón debe ser eso. Que si Dios te exige eso, tú lo das. Estás dispuesto. Debes tener esa actitud de darte completamente a Cristo Jesús. No es fácil ser cristiano. Ahora, por otro lado, la negación de la que se habla aquí, niéguese a sí mismo, no es solo de las cosas materiales, sino de todo lo que para la persona sea más importante que Dios. Si hay algo para uno que tiene mucha importancia, que a veces uno lo prefiere más que a Dios, tú tienes que entregar eso. Tú tienes que entregar eso. Esto es lo que Jesús enseña en las parábolas del tesoro escondido y en la perla de gran valor, ¿recuerdan? Solo se pueden adquirir al vender todo lo que posee. Todo lo que se posee. Tú entregas todo lo que posees para poder lograr esa perla hermosa de la salvación en Cristo Jesús, que te garantiza la vida eterna en la presencia de Dios por siempre. Tienes que darlo todo, o si no, no puedes tener esa perla preciosa o ese tesoro escondido. A eso es a lo que se refiere Jesús en esas parábolas. El pecador debe entender el valor inestimable de la vida eterna y deshacerse de todo aquello que sea un obstáculo para conseguir ese gozo eterno. Un amigo tuyo te estorba tanto para tú poder concentrarte en Cristo Jesús, deséchalo. No te conviene. Si tu hermano, tu hermana son un obstáculo serio para que tú avances y te conviertas al Señor y te dediques completamente a Él, deja a tu hermano a un lado. El negarse a sí mismo implica también el dejar de ser lo que uno era, el dejar de buscar lo que antes buscaba, es morir a los deseos, a los gustos que lo dominan a uno. Hasta que lleguemos a decir, como dice Pablo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, recuerden que él dice eso porque él era adinerado, él tenía buenos cargos, él había estado estudiando con los más sabios, él era reconocido en el gobierno, él lo tenía todo. Pablo lo tenía todo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y en realidad él dejó todo eso atrás. Y lo tengo por basura. Todo eso que yo tenía lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. La reputación, los cargos importantes, la influencia, el poder que se tenga, nada de eso vale nada si te estorba para tener una relación firme con Jesús. El negarse a uno mismo también implica tener un verdadero arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. No es solo sentirse mal por haber pecado. No, es entender que al pecar se ofende a Dios directamente y cualquier pecado sencillo, leve o lo que sea, es contra Dios que está uno pecando. Ya el verdadero arrepentimiento quiere decir que ya no vamos en busca del pecado como antes,
sino que nosotros debemos cambiar de ruta y alejarnos del pecado. Reprimir los deseos pecaminosos. Eso tenemos que hacerlo. Si no lo estás haciendo, revísate, confróntate contra la palabra de Dios. El verdadero arrepentimiento, el odiar el pecado y buscar a Cristo Jesús, esa es la base para una verdadera salvación. No te engañes si eso no es así. Ahora, ya para terminar, cuando Jesús dice, tome su cruz cada día, ¿a qué se refiere? No es como algunos jocosamente dicen, sí, tome su cruz cada día. Ah, sí. Yo creo que Jesús se está refiriendo a mi mujer, o a mi suegra, o a mi jefe. Ah, sí, esa cruz es muy pesada. Tome su cruz y sígame. No, él no se refiere a nada de eso. En esa época, en primer lugar, en ese momento todavía no se había dicho de que él iba a morir en la cruz. Todavía. Entonces no se está refiriendo a la muerte de él. Pero les dice así, tome su cruz cada día. Porque en esa época, cuando los romanos crucificaban a alguien, le hacían cargar, así como hicieron con Jesús, le hacían cargar la cruz, en la cual lo iban a clavar, o a veces solo el travesaño horizontal, se lo hacían cargar y lo hacían caminar por en medio del pueblo para que todos se mofaran, lo ofendieran, lo trataran mal, lo humillaran y luego sí llegara ya al sitio de la crucifixión. Entonces, ¿qué se quiere decir con tome su cruz cada día? Que usted debe estar dispuesto, si en realidad quiere ser cristiano, usted debe estar dispuesto a entregar su propia vida y a sufrir pena y a sufrir desprecio de muchos de sus seres queridos, incluso debe estar dispuesto a sufrir todo eso por Jesús. Eso quiere decir tome su cruz cada día. Lo que Jesús aclara aquí es que aquellos que quieran ser sus discípulos, aquellos que quieran ser salvos, deberán estar dispuestos a sufrir odio, hostilidad, rechazo, reproche, persecución, vergüenza por causa de Él. El significado de cuando Jesús habló en Mateo 10:37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Duro. Ese es el evangelio, eso lo está diciendo Jesús. No es invención de nadie. No es de que se esté sacando de contexto y le esté dando algún significado diferente. No, eso es. De esa manera es que Jesús nos pide ese compromiso, esa decisión de uno de entregarle en realidad completamente la vida a Él. En Mateo, cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, aquellos que hayan dejado eso, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y eso de 100 veces más, pues me acuerda de lo mismo de siempre, el evangelio de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad, que ponga ahí un billete y Dios se lo multiplicará por 100. Eso usted va a ser famoso, usted va a tener mucho dinero, pero usted muestra el dinero. Primero tiene que sembrar. Nada parecido a esto que estamos hablando, de qué es lo que quiere decir un verdadero discípulo. Palabras duras, dignas de entender y practicar, pero que reflejan en últimas la perfección y santidad de Dios. Uno está acostumbrado a la mediocridad, a que yo digo que sí, pero en últimas no lo hago, y cosas así. Eso se dice, pero tampoco es que uno pueda hacer eso es solo ahí como para mostrarlo y decirlo. No, esa es la realidad. Jesús no habla por hablar. Eso es lo que Él quiere, que nosotros no tengamos nada más sino a Él, si queremos ser sus discípulos.
Por último, Jesús dice, y sígame, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. ¿Qué quiere decir eso? Un verdadero discípulo de Cristo esto es lo que hace, seguirlo. ¿Y qué es seguirlo? Obedecerle. Obedecer todo lo que Él manda. Al seguirlo, nos vamos haciendo como Él es. Mateo 7:21. Debemos tener en cuenta eso. Que nosotros debemos es obedecer, hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, el que obedece. Si no, no. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo estás diciendo que son mis discípulos y si no hacen lo que yo digo? No es verdad. Juan 14:21 y 23 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Después en el 23 dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo estamos en eso de confrontarnos con este pasaje? ¿Estamos viviendo así? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? Una cosa que toca tener en cuenta en todo esto es que tanto el arrepentimiento como el tomar la cruz, como la obediencia a Dios, no son cosas que debemos de hacer antes para ser salvos. No, sino que son componentes de todo ese todo ese complejo de lo que quiere decir la salvación. La salvación quiere decir todo eso. Y nosotros no podemos hacer todo eso, sino que es el Espíritu Santo que lo hace en nosotros, pero eso es lo que hace. Es él el que lo hace, pero nosotros tenemos que actuar como si fuéramos nosotros. Es la responsabilidad de nosotros. Pero en última, si lo hacemos, es porque Él lo hace en nosotros. Pero no es que tú tengas que esperar a hacer estas cosas para ahí sí pedirle a Dios la salvación. No, es algo que sucede en todo ese proceso de la salvación. Así es como podemos formar parte de la familia de Dios. ¿Y quiénes son los que forman parte de la familia de Dios? Lo que dice Juan 1:12. Pero a quienes lo recibieron, a Cristo Jesús, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, volvemos a decir, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero únicamente los que lo reciben en su corazón como Señor y Salvador y hacen esto, negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo, ellos son los que son mis hijos. Bueno, tengamos en cuenta todo eso que vimos hoy como cuando estemos presentando el Evangelio. No demos falsas esperanzas. Dios lo que quiere es esto, la entrega no de una parte tuya. Él quiere el 100% de ti, todo. Que te olvides completamente de lo que tú eras, déjalo. No caigamos en el evangelicalismo, porque eso es distorsionar el plan de Dios cuando hablamos y se convierte en un cristianismo light.
que solo busca nuestro placer, pasarla bien, no tener complicaciones en esta vida. Y si somos cristianos, pues confrontémonos. ¿Estamos viviendo una vida cristiana? Si es así, qué gran cosa. Si no es así, nuestro papel es orarle a Dios para que Él siga obrando en nosotros y nos transforme por medio de su Espíritu. Pero para eso tenemos que comprometernos en leer la palabra de Dios, porque solo leyendo la palabra de Dios, entendiéndola y comprendiéndola, es que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos transforma para que en realidad seamos unos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, dura palabra la que nos expone tu Hijo Jesús, pero esa es la verdad y esa es tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias por mostrárnosla a través de estos versículos, Señor, y te oramos, Padre, que sigas obrando en nosotros, que sigas transformándonos, Señor. Queremos entregarle todo a Cristo Jesús, queremos negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a perder lo que haya que perder si tú nos lo pides. Y te oramos, Señor, que nos dé la fortaleza para obedecerte en todo lo que nos mandes. Te damos gracias, Padre del cielo. En nombre de Cristo Jesús te oramos. Sigue obrando en nosotros. Amén.